Amigos, sean bienvenidos una vez más a este canal que aparentemente estaba abandonado, pero no lo es así, ya que estamos de nuevo retomando este proyecto. Estábamos cocinando algunos otros proyectos. Ha pasado varios meses, yo creo que ha pasado casi un año, un poco más de un año de la última vez que subí un video a este canal, pero quiero retomar este proyecto precisamente estrenando este nuevo tipo de videos en el canal. Van a seguir habiendo videoblogs de lugares culturales, de diferentes temas. Claro que sí van a seguir habiendo, pero también va a haber este nuevo segmento en el canal, el cual lleva por nombre Expedientes. En esta nueva sección de Expedientes quiero darles a conocer las diferentes anécdotas, experiencias, conocimientos de seguidores, de compañeros, de conocidos y mías, de los cuales he empezado a recabar y me gustaría compartirles. ¿Acerca de qué? Acerca de la existencia de otro tipo de seres, tanto buenos como no buenos, tanto seres humanos como seres no humanos, y seres humanos que han alcanzado a llegar a estados superiores de conciencia y los cuales nos pueden brindar muchas enseñanzas y nos pueden brindar un gran ejemplo. Y estos seres humanos para la sociedad se han posicionado como cierto tipo de personas con capacidades paranormales. Antes de indagar más en estos temas, me gustaría hacerles mención de el nuevo podcast Realidad B. Yo sé que ya hay muchos podcasts en YouTube, yo sé que está saturado completamente YouTube de diferentes creadores de contenido, pero sí me gustaría que se dieran una vuelta por ahí. Hablamos de diferentes temas como ocultismo, misticismo, fenómenos, magia, esoterismo y otro tipo de actividades en las cuales he estado involucrado durante varios años, y estos años de mi vida aún todavía más. Sin más preámbulo, comencemos este nuevo segmento en el canal. Espero que les guste. El día de hoy quiero inaugurar esta sección y estos primeros capítulos con una fase de mi vida que para mí fue muy importante. Y precisamente como estamos en épocas de Halloween y de Día de Muertos, se van acercando estas épocas, estas temporadas, me gustaría hacer estos capítulos como un especial de Halloween o un especial de terror para el canal. Quiero contarles las experiencias que tuve mientras estuve trabajando como camillero en un hospital de altas especialidades, pero en el turno nocturno. Por lo tanto, yo tenía un horario de 8 de la noche como entrada a 8 de la mañana como salida. Así es que estaba 12 horas por completo despierto durante la madrugada y durante la noche, haciendo guardia en el hospital para ayudar a las personas. Y a ver, yo sé que realmente el labor de un camillero dentro de un hospital muchas veces se restringe o se limita a el movimiento de camillas y el traslado de pacientes de un punto A a un punto B, dentro o fuera del mismo hospital. Pero en este hospital en particular no era así. Teníamos diferentes labores. Una de estas labores, aparte de trasladar de un punto A un punto B a los pacientes, ya sea de su habitación o de su cama donde estaban hospitalizados, a estudios de resonancia magnética o de otra índole dentro de diferentes áreas del hospital, también teníamos la responsabilidad de las vidas de estos pacientes. No tanto como un doctor ni como una enfermera, pero sin embargo, hay pacientes que estaban en un estado crítico o un estado bastante inestable de salud, donde debían permanecer en cierta posición, y su estado de salud y su vida
algunas veces llegaban a depender de la posición que tenían estos pacientes en su cama. Y nosotros éramos responsables de movilizar correctamente a estos pacientes para así mantener la buena posición y ayudar a diferentes cosas a las enfermeras, que ahí es donde entra el otro punto. Nuestro papel también era asistir a las enfermeras en la limpieza de pacientes, en la movilización de pacientes, ya sea para acomodarlos para dormir, para cambiarlos de posición, para ayudarlos a ir al baño o para ayudarlos a limpiarse después de hacer sus necesidades a través de la ayuda de la enfermera y la movilización física de nosotros para con el paciente. Realmente no nos limitábamos a solamente trasladar a un paciente de punto A a punto B. Incluso también nos encargábamos de las movilizaciones dentro del área de cirugía para pacientes graves o pacientes que estaban saliendo o entrando de cirugía. Así que ahí es otro protocolo y otra responsabilidad extra. Incluso en el área de urgencias teníamos que atender rápido los llamados si alguien llegaba con inestabilidad en su salud y requería la atención inmediata. O también teníamos que asistir rápidamente si uno de los pacientes caía en paro para ayudar a la movilización y los enfermeros o las doctoras o doctores empezaran maniobras de reanimación. Incluso si había poco personal, porque recordemos que estamos en la noche en el hospital y el personal suele reducirse bastante y a veces no hay personal suficiente, mucho menos en los hospitales de la ciudad y del país donde vivo. En algunas ocasiones a nosotros los camilleros nos tocaba asistir a los doctores o las enfermeras en maniobras de RCP. Y como se pueden dar cuenta, precisamente en este hospital en específico, los camilleros no se limitaban a ayudar a un paciente a trasladar de un punto A un punto B, sino que tenían un poquito más de funciones. Una de estas funciones extras que también teníamos es una experiencia bastante personal, algunas veces traumáticas y otras veces intensas. Nosotros como camillero tenemos la responsabilidad de ayudar a las enfermeras a amortajar a un paciente cuando éste terminaba su ciclo de vida o cuando éste fallecía, en palabras más resumidas. Cuando este paciente fallecía, nosotros teníamos que ayudar a movilizar el cadáver para que la compañera enfermera o enfermero pudiera iniciar el amortajamiento. Posteriormente que terminaba el amortajamiento, nosotros como camilleros debíamos poner el cadáver en una bolsa, pasarlo a la camilla e irnos con él para trasladarlo a el área de la morgue o el mortuorio, mejor dicho, en la parte baja o en la zona baja de este hospital. Una vez estando ahí, los poníamos en la plancha y los poníamos en una especie de congelador. La verdad les voy a fallar con el nombre, pero era una especie de congelador y en una plancha metálica donde los teníamos que poner. Es en esta última labor donde me gustaría empezar a compartirles mis experiencias. Las dividí en 3 secciones. La primera sección son las experiencias más físicas, no tanto paranormales, pero que sin embargo me dejaron una huella muy grande y me dejaron marcado porque era la primera vez que yo tenía ese tipo de experiencias. La segunda división son experiencias paranormales que me llegaron a suceder a mí, experiencias más de índole paranormal, más de índole con fantasmas. Recordemos que estamos en un hospital y estamos en guardia en el turno de la noche, así es que el clima cambia por completo a esas horas en un hospital. Y por último, la tercera división de estas experiencias son experiencias que se me hicieron en lo personal impactantes y que sin embargo no son mías, fueron de compañeros o personal del mismo equipo de salud con el que yo convivía constantemente. Una vez mencionado esto, vamos a empezar, y es que me gustaría contarles que nosotros estábamos en una sala o estábamos en lugares designados, cada uno de los camilleros a lo largo del hospital. Algunas veces nos juntábamos
los pocos camilleros que habíamos en el turno de la noche a platicar, mientras esperábamos que alguno de los servicios nos llegara a través del radio para poder acudir a la habitación o a lo que se necesitara. Normalmente, cuando llega un servicio por radio, a nosotros nos dicen para qué es el servicio. O sea, nos dicen si se va a movilizar o a trasladar un paciente, para nosotros prevenir el material que vamos a ocupar para esta acción. Llamaron para un servicio en cierto número y en cierto nivel de piso. Aquí hago un paréntesis, cabe recalcar que no voy a mencionar nombres de compañeros, nombres de la ciudad donde estaba cuando trabajé en este hospital, tampoco voy a mencionar nombres de los pacientes y no voy a mencionar nombres ni género de nadie de los involucrados en estas historias, ya que hay historias turbias y por respeto, por seguridad y porque no me quiero ver involucrado en otros temas mayores, voy a omitir esa parte de datos personales. Continuando con la historia, llaman para un servicio y era mi turno de cubrirlo. Para este servicio nada más nos dieron la habitación y el nombre de la enfermera o del enfermero que pidió el servicio. No nos dieron información alguna de qué se iba a tratar. Así es que yo acudí a la habitación y una vez estando ahí procedí a poner mis guantes y cubrebocas y a seguir el protocolo de seguridad y de salubridad que te piden como camillero. Entré a la habitación y había un paciente que estaba dormido. Yo pensé genuinamente que el paciente estaba salido de alguna cirugía y que estaba completamente anestesiado, por lo cual todavía no tenía completo conocimiento de sí, o estaba en un estado completamente dormido, noqueado o anestesiado. Es aquí cuando yo saludo al personal que estaba en esta habitación y me piden movilizar al paciente o a la paciente, no importa su género, hacia cierto lado. Una vez que lo movilizo, empiezan los enfermeros o las enfermeras a limpiar cierta parte del cuerpo y veo que el paciente está derramando dos tipos de líquido por sus oídos. Uno era un líquido completamente transparente, pero que al contacto con mis guantes era pegajoso y se me pegaban los guantes como si hubieras tocado miel natural y al contacto se hace viscoso y se pega. Y estaba mezclado con otro tipo de fluido, el cual es muy común que el ser humano brote del cuerpo y sobre todo cuando está perdiendo el alma y tiene alguna herida abierta. Este líquido de color rojo es el que estaba mezclado con el primer tipo de líquido que ya comenté. Cuando menos me di cuenta, acercaron una bolsa, yo volteé a ver el rostro del paciente y ahí fue cuando mi lógica me hizo ver que en realidad lo que yo estaba manipulando era un cadáver. Para mí fue algo impresionante. Yo ya sabía el tipo de trabajo al que estaba accediendo, por lo tanto ya llevaba una mentalidad de qué podía suceder en diferentes escenarios del mismo. Pero nunca me imaginé que de una forma muy rápida y en mis primeros días ya me iba a ver involucrado en una situación así. Vuelvo a mencionar que para mí fue impactante, ya que me sorprendí de que por primera vez en mis manos yo ya estaba manipulando el cuerpo de una persona sin vida. Y lo más impresionante es que realmente no me di cuenta de ello hasta que llegó el momento de meter a la persona a la bolsa en la cual se iba a transportar. Esa fue la primera vez en mi vida donde tuve contacto y manipulé un cadáver y ni siquiera me di cuenta hasta que ya se estaba terminando el proceso. Yo sé que no es realmente algo terrorífico, pero sí es algo que me marcó porque fue la primera vez que tuve ese acercamiento. Esta segunda vez realmente también marcó mucho mi psique, sobre todo por una imagen que vi y se ha quedado grabada hasta el día de hoy en mi mente y la puedo recordar perfectamente bien.
Y este evento me marcó por dos situaciones en las cuales les voy a contar a continuación. Nos hablaron nuevamente para un servicio y mi compañero y yo acudimos a la habitación. Una vez dentro de la habitación pude ver que un personal de la salud, ya sea enfermero o enfermera, pero tenía este nivel de enfermería, era el responsable del cuidado de este paciente. Lamentablemente el paciente ya había fallecido, ya había perdido la vida, pero el primer impacto que recibí fue el reflexionar que muchas veces vemos a un trabajo como una monotonía, cuando realmente allá afuera hay gente que ama lo que hace, que tiene un interés genuino por las demás personas, tiene un amor y un interés genuino por lo que hacen y les llena. Cuando entramos a la habitación, la compañera estaba llorando, discretamente, pero pues era obvio que estaba llorando. Mi compañero y yo le preguntamos si se encontraba bien, si ocupaba algo, y pues solamente dijo que sí, que estaba bien, que no pasaba nada. Estaba llorando por el fallecimiento de esta persona, de este paciente, y esto me hizo reflexionar que esa compañera o compañero realmente sentía un deseo genuino porque su paciente mejorara, sentía una preocupación genuina porque su paciente saliera adelante. Y al momento de que su paciente perdió lamentablemente la vida, ella no pudo aguantar ese sentimiento y empezó a llorar. Yo sé que no está del todo correcto porque el personal de la salud debe tener cierto tipo de mentalidad para afrontar estas situaciones, porque no pueden estar llorando con cada paciente que pierden, pero sin embargo sí me hizo reflexionar que hay gente que realmente se preocupa por los demás por mera vocación. Eso es algo que yo valoro bastante en las personas. Posteriormente, la siguiente imagen que vi fue de un paciente. Obviamente no voy a decir si era hombre o si era mujer, pero ya era de una edad avanzada. Lo que a mí me impactó fue que al voltear a ver su cadáver, pude observar que ya llevaba bastante tiempo en ese estado de fallecimiento, que se habían tardado un poco en hablarnos porque su cuerpo ya se encontraba frío y se encontraba rígido. Ya estaba empezando a salir de su cuerpo un olor pues poco agradable, que las personas que han manejado cadáveres saben a qué huele ese olor tan peculiar, y se queda impregnado como en tu garganta o en tus fosas nasales durante un rato, sobre todo si son las primeras veces que tienes contacto con cadáveres. Pero lo más impresionante fue que no sé qué padecimiento tenía este paciente, no sé cómo fue su momento a la hora de morir, pero sin embargo su cuerpo demostraba que había mucha resistencia y mucho, tal vez, dolor a la hora de fallecer, ya que sus manos se encontraban engarrotadas apretando las sábanas que estaban a un lado de su cuerpo, como esta forma, y estaban completamente duras, ya estaban hinchadas, inflamadas, y su rostro mostraba una expresión de completo dolor y como sufrimiento. Recuerdo que tenía esta persona los párpados de los ojos abiertos y tenía los ojos un poco desviados fuera de su órbita, y también contaba con su mandíbula completamente abierta, pero de una forma bastante exagerada y dislocada de la zona natural de la mandíbula. Contaba con la lengua de fuera, y todo eso fue una escena verdaderamente impactante porque se mezclaron varios factores. El personal de enfermería, esta persona que estaba llorando, y al momento que entramos lo primero que vimos fue precisamente
pues un cadáver que olía muy mal de noche, a las 2 o 3 de la madrugada, completamente o casi completamente oscuras y con este semblante bastante perturbador. Es una imagen que a mí no me generó un trauma, pero sí me marcó de por vida, porque es muy diferente ver este tipo de imágenes en películas o en otras circunstancias a tenerlas frente a frente y que tú debas manipular ese cadáver. Es algo completamente diferente. Sin embargo, sucedió y son el tipo de cosas que se viven en estas áreas de la salud. Esta historia es algo particular y yo me pregunto por qué se me dio la oportunidad de vivir esta experiencia, por qué se me dio la oportunidad de cierta forma acompañar a esta persona en este proceso, y me dejó algo marcado también, porque realmente no me esperaba lo que sucedió. Me hablaron para uno de los servicios, acudí a la habitación y el servicio se trataba simplemente de ayudar a una persona a trasladarse al baño y de regreso. Sucedió este servicio, pero pasó algo muy particular o muy peculiar. Yo me dirigí en todo momento a esta persona como un adulto casi mayor, o como si me dirigiera a mis padres. Lo hablo de cuestión de edad, ya que yo veía a una persona madura, adulta, tal vez acercándose a la edad de los 40. Por lo tanto, siempre me dirigí con respeto a esta persona, como hablándole de usted, señor o señora. Y cuando terminé el servicio, me dio un poco de pena o de vergüenza, porque volteé a ver el expediente y me di cuenta de cómo se llamaba la persona, pero también de la edad que tenía. No sé qué padecimiento realmente esta persona sufría, pero aparentaba una edad muchísimo mayor a la que tenía. En ese momento el paciente tenía exactamente la misma edad que yo cuando estaba trabajando ahí. Era una edad bastante joven y me dio un poco de vergüenza sentir que alguien de mi misma edad lo confundí con una persona mucho mayor. Continuaron los días y me hablaron para otro servicio. Este servicio también me dejó muy marcado, porque consistía en ir al área de cirugía ambulatoria, y en esta área me iban a pasar un miembro que acababan de extraer del cuerpo de un paciente. Cuando yo fui por este miembro, estaba en una bolsa de plástico transparente, así que lo pude ver completamente, todas sus características por dentro y por fuera de este miembro, de esta parte del cuerpo de un paciente. Me la entregaron y al momento que yo la cargué y la tenía sobre mis manos, me empecé realmente a marear, me empecé a sentir mal, sentía muchas ganas de vomitar, náuseas, sentía que me iba a desmayar, porque nunca pensé tener una extremidad de una persona en mis manos, y sobre todo verla cada detalle por dentro y por fuera. Cuando me la dan, yo la paso a una silla de ruedas, la cubro completamente y me dirijo hacia el área de los congeladores, digámoslo así, en el hospital, donde guardan otros miembros de otras personas para poder estudiarlos posteriormente, algunos estudiantes de enfermería o de medicina, etc. Cuando abrí el congelador, me llevo la sorpresa de que bajé este miembro, y cuando lo bajo, había alrededor de otros 8 o 9 miembros diferentes del cuerpo ahí. Y ahora aumentaron aún más mis ganas de vomitar, y realmente sentía que estaba cerca de desmayarme. Nunca pensé ver algo así de cerca, manipularlo y tocarlo. Posteriormente se te va quitando esa sensación, porque me tocaron otros servicios de la misma índole y ya no sentía la misma sensación.
El acto 3 de esta experiencia es que me hablaron para poder ayudar a un paciente a que se fuera de alta, o sea, a trasladarlo de su habitación al área de donde están los vehículos, donde están los taxis, para que se pudiera ir a su casa porque ya se había recuperado, ya estaba bien y ya se podía ir de alta del hospital. Normalmente a mis compañeros y a mí nos gustaba genuinamente preocuparnos e involucrarnos por los pacientes, saber cómo iban sus procesos, cómo estaban, qué ocupaban, cómo se llamaban, de dónde venían, cómo se sentían. Y eso nos llevó a que incluso a veces nos hablaban y ya sabíamos a dónde nos íbamos a dirigir, con quién y probablemente qué se le iba a hacer. Era algo muy bonito porque nos preocupábamos genuinamente por cada uno de los pacientes y eso es una de las cosas que más me gustó y más buen sabor de boca me llevé de ese trabajo. Cuando me hablaron a la habitación que ya les había contado, donde estaba la persona que aparentaba una edad mayor. Se va de alta. Cuando se para esta persona, me doy cuenta que el miembro que yo había manipulado por primera vez unos días atrás era el miembro que le faltaba a esta persona. Era la extremidad que le faltaba a esta persona en su cuerpo. Así que se me hizo curioso que me haya tocado a mí trasladar esta parte de su extremidad, de su cuerpo, hacia los congeladores, manipularla, vaya. Y también se me hacía curioso que me tocó a mí ser el que la ayudara cuando la iban a dar de alta. La llevamos a la parte de los vehículos, se subió al taxi, la ayudé a subirse a un taxi para que se fueran de nuevo a su casa. Me alegré por esta persona porque era una persona, repito, bastante joven, de la misma edad que yo tenía en ese momento, y a pesar de que ya no tenía una extremidad, me alegraba de que ya estaba superando esa parte de su vida, ya había salido del hospital y por fin se iba a ir a recuperar a su hogar, a su casa. Pasaron aproximadamente 4 días cuando me hablaron para hacer el reconocimiento de un cuerpo y entregárselo a los familiares. Recordemos que todas estas experiencias que les estoy contando se llevaron mayormente a las 11, 12, 2, 3 de la mañana, 1 de la madrugada, cuando realmente se maneja un ambiente y un aura de oscuridad y soledad completamente diferente en todo el hospital. Asistí al mortuorio, entré, abrí la plancha, abrí la bolsa y lo primero que sentí fue asombro. Posteriormente sentí tristeza. La persona que se había ido dada de alta, la persona que tenía la misma edad que yo, la persona a la cual yo manipulé las extremidades de su cuerpo que le retiraron, la persona a la cual 2 o 3 veces me tocó ayudarla a moverse, la persona a la cual la última vez la había visto con vida, contenta y saliendo del hospital, ahora estaba ahí, dentro de la bolsa, en la tabla fría, y su pareja la estaba reconociendo, o estaba reconociendo su cuerpo. Eso para mí fue algo fuerte, porque había sentido genuinamente alegría por esta persona, de que había superado esta parte, o por lo menos eso yo creía, y la siguiente vez que la veo es sin vida y dentro de una bolsa, y fue algo que te marca, que te deja con una huella. Fue algo que sin duda recordaré, y sobre todo porque se me hizo muy curioso que de haber tantos pacientes en el hospital,
de haber varios compañeros, diferentes turnos, diferentes horarios, justamente todos los procesos claves de esta persona me tocara a mí indirecta o directamente vivirlos con este paciente o con esta paciente. Y bueno, fue algo que realmente me marcó. Y me hizo reflexionar qué tan rápido cambian las circunstancias, qué tan rápido pueden cambiar las cosas de un momento a otro, de que menos te lo esperas y cuando menos te lo esperas. Al parecer este video se está haciendo un poco largo, así que voy a hacer una parte 2 donde ya voy a contar todas las anécdotas paranormales completamente, pero como bonus y para finalizar este episodio o este capítulo de expedientes, quiero contarles que hay mucha gente muy buena dentro de los hospitales, hay muchos médicos, enfermeras, mucho personal de la salud, desde las personas que limpian hasta las personas que hacen cirugías muy complicadas. Hay mucha gente muy buena y capacitada para hacerlo. Pero no todo es color rosa en los hospitales. También hay cosas turbias. Y en esta ocasión les voy a contar 2 de estas cosas turbias que pude de primera mano algunas experimentar y otras yo convivía con las personas que hacían esto. Personal dentro del hospital, no voy a mencionar qué área, muchas veces no sé si para aguantar las jornadas largas y algunas otras también por dependencia pero solían consumir cierto tipo de sustancias muy poco legales, o mejor dicho, nada legales, dentro de las instalaciones para poder aguantar las jornadas o el trabajo. Vuelvo a mencionar, unos eran con este pretexto de aguantar las jornadas y otros lo hacían con el pretexto pues de que realmente les gustaba y es algo que hacían habitualmente. Pero estas personas cercanas a mí vendían o surtían o proveían de estas sustancias a personal de enfermería, y a su vez el personal de enfermería proveía de estas sustancias al personal de los médicos, los estudiantes, los pasantes o los médicos de guardia ya establecidos. Y es algo que realmente me hizo pensar que no todo es bonito dentro de la carrera de medicina, sobre todo dentro de cierto tipo de hospitales. No todo es bonito, no todo es color de rosa. También hay situaciones bastante turbias dentro de cada hospital. Otras de estas situaciones turbias es un compañero que se le habló para un servicio de trasladar un cadáver del área de cirugía, porque falleció dentro de cirugía, trasladar su cadáver al área del mortorio. Una vez que se había hecho este traslado, estaban esperando a que les abrieran las puertas del mortorio para poder dejar el cadáver, cuando les avisaron que ese traslado no estaba autorizado, que por lo tanto tenían que regresar al paciente otra vez al área y a la mesa de cirugía donde había perdido la vida. Así es que mi compañero lo llevó, lo dejó en la mesa y posteriormente pasaron algunos minutos cuando le volvieron a hablar para bajarlo de nuevo. Una vez que lo bajó, una vez que él lo pasó de la mesa de cirugía a la camilla, sintió el cuerpo muchísimo más ligero de lo que estaba anteriormente o la primera vez que lo había bajado. Esto se le hizo extraño, pero a este compañero le hizo especular que tal vez le habían retirado ciertas partes del cuerpo al paciente sin vida para mandarlo a alguna otra parte de un mercado que puede o no puede existir por ahí,
de compra, venta de este tipo de extremidades de manera nada legal. Por lo tanto, a mi compañero se le hizo muy raro porque fue una de las únicas veces que le hicieron hacer esta maniobra de dejar el cadáver y después volverlo a trasladar, pero todo esto se hizo sin autorización y también se hizo sin supervisión correcta o necesaria de algunos de los personales médicos. A lo mejor fue eso, o simplemente pues el paciente era donador de órganos y ya, pero es bien sabido que en algunos hospitales pues sí se lleva a cabo esta práctica turbia de, sin consentimiento, quitar esas partes de cuerpos en vida para generar ingresos con ellas, de manera poco ética, digamos. Amigos, no quiero alargar más este video, espero que les haya gustado, espero que por favor me puedan ayudar con su like y sobre todo con su suscripción. Eso me ayudaría bastante, como no tienen una idea, y también me puede ayudar a que yo les traiga un contenido de mejor calidad, tanto en audio, en video, en set y en muchas otras cosas que les puede gustar más este contenido. Sin más que decir, yo me despido, espero que les haya gustado este video, espero que les pueda llegar a gustar esta nueva sección del canal que se llama Expedientes, y también les dejo aquí las redes sociales del canal, les dejo también de este lado el podcast que estamos inaugurando, que estamos abriendo, ya hay varios capítulos arriba, también se va a mejorar la calidad de estos capítulos de los podcasts cada vez más. Nos vemos en la parte 2 de estas experiencias paranormales. Me despido, amigos, soy Racha, cuídense, nos vemos en el siguiente.